Dicen que bicho malo nunca muere y este tiene cuerda para rato. El coronavirus sube a Arte Europa semanal, despegue en China y aterrizaje en Madrid. Allá vamos. Hace 3 años ya, en enero, Europa empezó a detectar casos de coronavirus. 2 turistas chinos fueron los primeros, por ejemplo, de la lista de Italia, uno de los países que más sufrió. Y ya sabéis lo que vivimos a partir de ahí. 3 años después, miramos hacia el mismo lado. Explosión de contagios en China y Europa que se pone en guardia. Días movidos. Rebobinamos. Crematorios desbordados, hospitales saturados. Desde que China puso fin a las restricciones anti-COVID el pasado 7 de diciembre, el país está sumido en el caos. En el resto del mundo hay preocupación y en Europa se activan las alarmas, pero no es capaz de encontrar una respuesta común. 28 de diciembre, Italia, que aún no se ha recuperado de la primera ola de la pandemia, decide ir por libre y exige un test COVID negativo a cualquier pasajero que llegue desde China. 30 de diciembre. España y Francia siguen los pasos de Italia. El Consejo Internacional de Aeropuertos de Europa denuncia que estos controles sanitarios no están justificados. Pero el día de Año Nuevo, el ministro francés mantiene su postura. El dispositivo que tenemos aquí es muy reactivo. Nos permite comprobar si los pasajeros procedentes de China son positivos y cuál es la variante del virus. Así podemos hacer un seguimiento a distancia de cómo evoluciona la pandemia en China. 3 de enero, China condena las medidas que ya han tomado una docena de países en el mundo, incluido Estados Unidos. Cree que su enfado está justificado. La posición de una agencia sanitaria europea, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, es contraria a la de las principales capitales europeas. Cree que no se justifica un cribado sistemático porque en Europa existen las mismas variantes que en China. Los países de la Unión quieren llegar a un consenso. Un epidemiólogo español cuestiona la inacción de Europa. La cuestión es que no lo hagamos solo España, sino que también lo hagamos a nivel europeo y que lo hagamos de manera coordinada todos los países, porque lo que ya aprendimos de otras veces es que todas las olas de la pandemia, sobre todo los países cercanos o con los que tenemos mucho intercambio, al final nos va a llegar antes o después. 4 de enero. Europa por fin tiene una sola voz. La Comisión pide a los Estados miembros que exijan un test negativo. También quiere que se analicen las aguas residuales de los aeropuertos que reciben aviones de China. El 5 de enero, Alemania, hasta ahora reticente, está ya convencida. Solo se permitirá la entrada a los que tengan un test negativo. Esta es la nueva regla. También estamos buscando posibles nuevas variantes con test aleatorios y comprobaremos sistemáticamente las aguas residuales. Así podremos avisar a nuestros socios de cualquier peligro. En cualquier caso, las medidas no son obligatorias para los Estados miembros. Se trata de recomendaciones que no son jurídicamente vinculantes. A día de hoy ya tienen pruebas obligatorias o las han anunciado 5 países europeos y Reino Unido. La Unión también pide a los 27 que se sumen a Alemania y hagan pruebas aleatorias a la llegada. Es la forma de detectar una posible nueva variante en territorio europeo. Muchos controles quedan por delante. Unos 14 millones de chinos visitaron la Unión Europea en 2019, antes de la pandemia. Ese turismo se recuperaba y por eso algunos no querían pasarse de frenada, que el turismo trae dinero. Pero el COVID aprieta. En Ámsterdam pedirán pruebas negativas desde el martes. Últimas horas para que los viajeros entren sin restricciones. Es un gran día para Wang Ya. Este estudiante chino llegó ayer a los Países Bajos y espera a un amigo en el aeropuerto internacional de Schiphol. He leído que algunos países europeos exigen una prueba PCR negativa para entrar en su territorio, pero este requisito no existe en los Países Bajos, así que estoy muy contento. Como Wang Ya, Andy empieza este mes a estudiar economía en la Universidad de Ámsterdam. Nada más llegar, ya nota las diferencias con el aeropuerto chino de Shenzhen. Creo que hay más libertad aquí. Apenas se ven restricciones relacionadas con el COVID. Puedes hacer lo que quieras sin preocuparte por las medidas. Así que estoy encantado. La misma euforia tiene este grupo de universitarios de Hong Kong. Llegan a Países Bajos para participar en un programa de intercambio sobre la obra de Van Gogh.
Hemos esperado tanto. No podíamos viajar ni hacer muchas otras cosas. Me hace muchísima ilusión poder hacer este viaje. Con ilusión también los reciben en el sector turístico y las empresas locales. Sin los viajeros chinos y sus elevados gastos, negocios como el de los diamantes funcionaban a medio gas. El director de la firma Gasan, por ejemplo, ya estaba perdiendo la paciencia. Creemos que mejorará, pero no muy rápidamente. Hay menos vuelos que antes y el precio de los billetes de avión ha subido mucho. Así que no vamos a recuperar todo el turismo de China de inmediato. Pero cada turista chino que vuelve aquí vale mucho para nosotros. Antes de la crisis sanitaria, incluso en pleno invierno como ahora, el pueblo de Giethoorn, al norte de los Países Bajos, estaba repleto de turistas chinos atraídos por sus pintorescas casas con techo de paja. Ronald de Boer dirige una empresa de promoción turística del pueblo y ha sido testigo de cómo se ha hundido el turismo. En los 2 últimos años, por supuesto, no había mucho movimiento por aquí. El turismo chino desapareció por completo. Su regreso es una estupenda noticia y hará crecer la ocupación y el bienestar del pueblo. Para eso, las empresas tendrán que tener los barcos listos a tiempo y contratar más personal. Antes de 2020, los Países Bajos recibían unos 400.000 visitantes chinos al año. El Instituto Nacional de Turismo preveía entonces un crecimiento exponencial del turismo chino. Ahora, y si hay nuevas restricciones, apenas estima unos 200.000 visitantes para 2023. Pero vamos a por las preguntas que nos hacemos todos. ¿Hay motivos para preocuparnos seriamente o no? ¿Podemos revivir la pesadilla de los últimos años con nuevas variantes? Hoy nos orienta un catedrático en virología, sin alarmar y con las ideas muy claras. Bonjour Vincent Maréchal. Bonjour. ¿Debería preocuparse Europa ante el brote de COVID en China? ¿Hay riesgo de que aparezca una o más variantes nuevas en Europa? ¿Qué podemos imaginar o deducir de la situación en China? Es un caso de inmunización deficiente porque la vacunación no ha sido eficaz y porque se frenó la circulación del virus durante mucho tiempo. Ahora existe una variante muy transmisible, la Omicron, o una variante derivada de Omicron, con un alto grado de circulación ahora mismo, explosivo, justo el contexto que favorece la aparición de nuevas variantes. ¿Podrían aparecer? Sí, es posible. ¿Tendrían esas nuevas variantes la capacidad de crearnos problemas? Eso ya no está tan claro. Lo que hace que una variante triunfe sobre las demás es justo lo que ocurre ahora, que las distintas variantes se enfrenten entre ellas cuando la población está inmunizada. La inmunización en Europa es en general de calidad, pero en China es más bien deficiente. Es muy posible que tengamos virus con una circulación altísima, pero que no provoquen necesariamente cuadros agudos de la enfermedad. ¿Cuál sería entonces la mejor estrategia para evitar una propagación rápida y a gran escala? ¿Qué habría que hacer? ¿Test antes de salir de China? ¿O es mejor hacerlos a los pasajeros que llegan a Europa, como ya hacen algunos países? Es muy probable que si aparece una nueva variante del virus acabe llegando a Europa de una u otra forma. Es más bien una cuestión de tiempo, no tanto de ser eficaz impidiéndolo. Jamás una frontera ha sido una barrera estanca a la circulación de los patógenos. Lo deseable hoy en día, si se quiere ralentizar la inevitable circulación de las variantes, es hacer un seguimiento eficaz de las que aparecen en territorio chino. Este país ha empezado a publicar en Internet datos sobre sus nuevas cepas en circulación. Y por eso es importante que China ayude a la comunidad internacional a establecer la dinámica del virus en su territorio. De llegar a aplicarse medidas, la primera debería ser que los propios chinos hicieran lo necesario para que nadie que esté infectado pueda subir a un avión y desplazarse. Lo que está ocurriendo en China desde hace unas semanas se ha traducido en decenas de miles de nuevos casos de COVID y en el fracaso de las políticas cero COVID. ¿Qué debería hacer el gobierno chino ahora? Se habla de mejorar la calidad de la vacunación.
Lo que debería hacer China es conseguir vacunas y proteger a los más vulnerables. Las medidas chinas no han sido muy sensibles con la población más mayor o vulnerable. Por lo tanto, la mejor estrategia sería proteger a los más vulnerables y evitar en lo posible la circulación del virus. Aunque da la impresión de que China no puede imponer ahora un confinamiento estricto. Y no por razones sanitarias, sino políticas. La población china no parece dispuesta a tolerar más ese tipo de medidas coercitivas. Merci Vincent Maréchal. Merci à vous, merci de votre accueil. El patinete eléctrico era ideal para torear el coronavirus evitando aglomeraciones en plena pandemia. Ahora no vive sus mejores días. Como transporte limpio y ecológico no le ha comido un gran terreno a la moto o al coche y lo que es peor, cada vez provoca más problemas en las grandes ciudades. Europa tomando el control de los patinetes en detalle. Un medio de transporte silencioso, que no contamina, menos coches en las ciudades. Cuando los patinetes eléctricos desembarcaron en las ciudades europeas en 2018, las expectativas estaban muy altas. Pero más allá del marketing, la realidad es otra, y ninguna de esas promesas se ha cumplido. Un estudio del Instituto Alemán de Asuntos Urbanos revela que solo el 11% de los viajes en patinete de alquiler sustituyen un trayecto en coche. La mayoría de los usuarios de patinetes eléctricos lo hacen por placer. De no estar disponibles, habrían caminado o usado el transporte público. Los patinetes no reducen realmente el número de coches. Es más, traen nuevos problemas a las ciudades. Se pueden dejar en cualquier sitio. Y así se ven las aceras a menudo. Además, pueden ser peligrosos, sobre todo para los peatones más vulnerables, como personas con problemas de visión, de movilidad reducida o niños. Son peligrosos incluso para los propios conductores. Lo dicen las estadísticas. En caso de accidente, el riesgo de sufrir lesiones es mucho mayor en un patinete que en una bicicleta, e incluso mayor que en una moto. Muchas ciudades han tomado medidas para limitar el número de patinetes de alquiler. Copenhague llegó a prohibirlos por completo en 2020 y volvió a autorizarlos un año después con normas más estrictas. Allí los patinetes eléctricos solo se pueden alquilar y aparcar fuera del centro. Tanto Dinamarca como España han introducido el uso obligatorio del casco. En muchos países, la tasa de alcohol permitida es ahora la misma que para conducir un coche. En Helsinki ha habido tantos accidentes nocturnos relacionados con el alcohol que ahora está prohibido alquilar patinetes entre la medianoche y las 5 de la mañana. Los patinetes eléctricos siguen siendo muy populares en París, pero las empresas de alquiler están sujetas a normas especialmente estrictas. Desde 2021 están obligadas a controlar la velocidad de los patinetes mediante un método llamado geofencing. Cuando las carreteras son anchas, se puede circular hasta a 20 km/h, pero en las zonas donde hay muchos peatones, el patinete está limitado a 10 km/h gracias a la señal GPS. Y en las zonas donde están prohibidos, tienen que pararse automáticamente. Ciudades como Barcelona sancionan a los que circulan con el patinete eléctrico por las aceras o con los auriculares puestos. Y una ley nacional prevé multas de hasta 1.000 euros si lo cogen bajo los efectos de la droga o el alcohol. Pero volvamos a París, que allí elevan el listón. Varias empresas pueden quedarse directamente sin negocio. Demasiados accidentes. Unos clics en el teléfono móvil bastan para disfrutar durante unas horas de un patinete eléctrico. No hace falta tener el carné para conducir por carretera y a veces incluso por la acera, a una velocidad de hasta 25 km/h. Los conductores los odian y los peatones los temen. Cada vez son más las víctimas de estas máquinas motorizadas, como Agnuki Elbasa, quien casi pierde a su bebé. Mi bebé de 7 semanas sufrió un accidente. Estaba en los brazos de su madre, en el portabebés, sobre su pecho. Cruzaban por un paso de peatones en una calle pequeña de París que era de sentido único, y un patinete llegó en dirección contraria y le dio de lleno. El bebé sufrió un traumatismo craneal grave que ha necesitado atención médica desde entonces. Pero Agnuki Elbasa no se quedó de brazos cruzados. Reclamó a la empresa estadounidense propietaria del patinete. Y ante su silencio, presentó una denuncia contra la ciudad de París y creó la asociación APACOVI, que lucha contra lo que él llama anarquía urbana. Los poderes públicos han dejado a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. Nosotros denunciamos esta situación y el problema es que el marco jurídico no protege en absoluto. Los usuarios de patinetes eléctricos no siempre respetan el código de circulación y se ponen en peligro. Según la Academia de Medicina francesa, el número de accidentes casi se ha triplicado en 3 años.
31 personas fallecieron en Francia el año pasado. El Departamento de Seguridad Vial recomienda casco y chaleco reflectante, pero el 90% de los usuarios no lo hacen. Es un verdadero reto para la seguridad vial. El uso de patinetes ha crecido exponencialmente, porque es un medio bastante simple y práctico que atrae a un gran número de usuarios de la vía pública. Es muy importante ser prudentes, recordar las normas de circulación y aconsejar bien a quienes dan un buen uso a este medio de transporte. Ante la amenaza del Ayuntamiento de París de no renovar sus contratos, las empresas propietarias de los patinetes anunciaron el mes pasado la prohibición de su uso a los menores y la colocación de matrículas en los vehículos. Son medidas insuficientes para el grupo ecologista. No nos parece suficiente. No queremos que se renueven los contratos con el Estado. Hay que reflexionar y trabajar de manera mucho más clara sobre cómo se regula y cómo se utiliza el espacio público hoy en día. En las próximas semanas se sabrá si los patinetes de alquiler desaparecerán o no de la capital francesa en la primavera de 2023. Os dije que aterrizábamos en Madrid y a ello vamos. El Museo Thyssen ha impulsado la mayor operación de rescate de arte ucraniano desde el inicio de la guerra. Un viaje pactado en secreto y ejecutado con éxito. Parte de la identidad cultural de Ucrania ya está a salvo de los misiles rusos. Han sobrevivido a una travesía de alto riesgo. Estas obras estaban expuestas en Kiev hasta que estalló la guerra. Una mañana de noviembre, 51 lienzos embalados salieron discretamente de Ucrania. Destino, el Museo Thyssen de Madrid. Se están sacando los fondos del Museo Nacional de Kiev en secreto. Cargaron todo en camiones en el más absoluto secreto, sin que nadie supiera qué estaba pasando por motivos de seguridad. La coleccionista Francesca Thyssen es el cerebro de la operación. Los camiones lograron salir de Kiev justo antes de varios bombardeos masivos, pero al llegar a la frontera polaca, la frontera estaba completamente cerrada. El convoy se quedó bloqueado durante 24 horas sin ninguna protección y a 50 kilómetros de donde caían los misiles. Nadie pudo pegar ojo esa noche. Al fin, los cuadros llegaron a Madrid. La exposición la forman 51 lienzos de principios del siglo XX, obra de pintores ucranianos. Katia Denisova es una de las comisarias. Este lienzo es obra de Alexandra Exter. Se la suele encuadrar dentro de las vanguardias rusas, pero para nosotros es importante recuperar en su contexto ucraniano a todos esos artistas a los que se les integra dentro de los movimientos de vanguardia rusos o soviéticos. El arte, expresión de la identidad ucraniana, es uno de los objetivos de la ofensiva rusa. Desde que comenzó la guerra, han sido destruidos más de 500 edificios culturales. Queremos dar a conocer al gran público la riqueza y diversidad de la cultura ucraniana, que la gente entienda qué es lo que los ucranianos quieren defender hoy. Tras Madrid, estas obras se expondrán en la ciudad alemana de Colonia, antes de regresar, algún día, a los museos de Kiev. Tenéis tiempo de ver la exposición en Madrid hasta el 30 de abril. Aprovechadlo si podéis. Nos vamos ya. Más arte, más cultura y más información en una semana. Hasta pronto.